Se está hablando muchísimo de este libro. Está en la longlist del Booker Prize. Obama lo ha sacado en sus mejores lecturas de no sé cuánto tiempo. Ayer salió alguien de la realeza de Mónaco también hablando de él. Bueno, yo lo he leído. Lo he leído este verano, lo he comentado en un club de lectura y vengo a contarte qué me parece, qué hay aquí, merece la pena leerlo o no, sobre Audición de Katie Kitamura. Si quieres saber qué me ha parecido, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Love by the Sea y este es un vídeo reseña, un vídeo con mi opinión sobre Audición de Katie Kitamura. Va a ser un vídeo sin spoilers hasta el final. Va a haber un momento en el que yo voy a avisar y a partir de ahí va a haber spoilers, así que esa parte la recomiendo especialmente para la gente que haya leído el libro o para las personas que estéis viendo este vídeo, pues un poco para ver qué tal, qué onda, pero no lo vas a leer y quieres saber más, pues quédate hasta el final, muy agradecida. Bueno, vamos allá. Como os decía hace un momentito, este es un libro del que se está hablando un montón este verano por, pues no sé, diferentes sucesos este verano, estos últimos meses, porque Audición ha sido, bueno, está dentro de la longlist del Booker Prize. No sé si en algún momento, si veis este vídeo en el futuro, habrá llegado a la shortlist, habrá ganado el Booker Prize o no, se quedó ahí en la longlist. También eso, Obama hace como selecciones de libros de vez en cuando, hay cosas que se ha leído y le han gustado. También está este libro y en general se está oyendo, ¿no? Desde determinados lados, gente que lo está leyendo y le está encantando, gente que lo lee y dice, ¿qué es esto? No. Yo llegué a él porque hace unos años leí su anterior novela, que se llama Intimidades, que es la que tiene en la cubierta esta ilustración que me gusta tantísimo y me encantó. Entonces, cuando salió Audición, pues, oye, yo tenía muy claro que lo iba a leer. Sinceramente, no tenía ni idea de lo que iba, ni qué me iba a encontrar aquí, pero yo me tiré. Antes de entrar un poco en materia, contaros que en España lo edita Sexto Piso, deciros que es una novela bastante cortita, tiene 175 páginas, así, esta letra que es muy cómoda de Sexto Piso, al menos en mi opinión, y esta es la cuarta novela traducida al español de Katie Kitamura. Tiene otros textos que escribió en su juventud, que tienen que ver con viajes, que tienen que ver con Japón, que no están traducidos, pero digamos, yo creo que sus novelas están las 4 traducidas. Tenemos En el bosque Intimidades, que los tiene Sexto Piso, y luego está una separación que lo tiene Literatura Random House. No sé por qué sucede esto, pero está así por si los queréis leer. Katie Kitamura es una autora que nació en 1979 en Los Ángeles y tiene ascendencia japonesa. Ella ha vivido siempre en Estados Unidos, sí ha hecho viajes a Japón, sí ha realizado estancias allí, pero ella es estadounidense y su literatura lo es, ¿vale? No la leáis pensando que esto es literatura japonesa o esperando ciertas claves, ciertos elementos, ciertos recursos que son comunes en la literatura japonesa, porque esto es literatura pura y dura estadounidense. Como os voy a ir contando a lo largo de este vídeo, esta es una novela curiosa, ¿vale? No es de esas novelas que yo sienta que por mucho que a mí me haya gustado, que me ha gustado, pueda recomendar a diestro y siniestro porque no me parece que vaya a ser un libro mainstream por muchos premios que pueda llegar a ganar o por mucha gente que lo recomiende, porque es un libro bastante particular. ¿Qué pasa? Sí, como a mí te gustan los libros que no te dan lo de siempre, que juegan con el lenguaje, que juegan con la ambigüedad, con narradores que te hacen no tener las cosas especialmente claras, a ti sí que te puede interesar este libro. Si eres de esos lectores que no necesita que te den todo masticado, que te gusta interpretar, que te gusta jugar, que haces una lectura muy activa, creo que también puede ser este libro para ti. A partir de ahí, ya, elegir y ir viendo si este libro va a ser para vosotros o no. Con todo, tengo que decir que es un libro que te deja con preguntas. Una de las chicas, Arlene, que está en mi club de lectura, cuando leyó este libro dice que ya le cambió el título de Audición a Confusión. Y lo entiendo. Porque es verdad que cuando lo acabas, cuando llegas a la última línea, te quedas un poco con cara de ¿qué? ¿Qué acabo de leer? ¿Qué es esto? Pero luego vas pensando, vas atrás, vas adelante. O sea, tú cuando acabas el libro no lo cierras y lo pones en la estantería. Lo sigues teniendo en tu mesilla cerca y vas a pasar un tiempo yendo hacia adelante y atrás, consiguiendo al final tu interpretación final de la novela, y eso es algo que me encanta. El caso es que como yo me quedé con tantas preguntas y con tantas ganas de seguir pensando y hablando sobre el libro antes de que llegara al club de lectura, pues estuve investigando, estuve leyendo entrevistas a la autora, viendo algunos vídeos de la autora hablando, y mucha gente le preguntaba, ¿no? ¿Qué
qué quería escribir con esto, cuál era su interpretación final, y ella no te da una respuesta clara, dice, ella te da las piezas de un puzzle para que tú lo montes. No hay una única lectura válida y correcta. Yo tengo una, que es con la que yo me he quedado, por supuesto, pero para nada digo que sea la última, os la puedo contar al final del vídeo, no sé, ya veré, según me sienta al final del vídeo. Y no sé si opinarás como yo, pero a mí me da la sensación de que es muy difícil hacer ya no finales abiertos, sino novelas ambiguas y que salgan bien. Creo que se pueden hacer y a veces creo que todos hemos leído algún libro que dices, veo lo que has intentado, pero no lo has conseguido para nada, me quedo con una sensación malísima. Aquí no. Aquí es en plan, wow, has jugado conmigo, me has llevado por donde has querido y ha salido increíble. Yo creo que la autora se corona porque consigue lo que quiere con el lector y con su novela. Una cosa que sí que os puedo adelantar y que puede llegar a ser interesante es que la propia autora dice que esta novela, Audición, dialoga mucho con una separación y con intimidades. No son novelas que estén relacionadas en su trama, son absolutamente autoconclusivas. Quiere decir que dialogan entre sí porque la autora trata en ellas desde diferentes enfoques cosas que a ella particularmente le interesan, como puede ser reflexionar sobre la identidad, los límites del lenguaje, ahondar en la psicología de los personajes para analizarnos como sociedad. Ella se fija mucho. Os tiene que gustar los libros descriptivos, no hay nada escrito aquí por casualidad, no sobra una palabra que no haya sido pensada claramente. Entonces, como si no sé, lo tienes aquí, pues no sé, tu salón o lo que tú tengas, y haces una foto y te fijas solo en una esquina y lo que hay ahí, y desde ahí lo detallas tanto que te das cuenta que hay todo un mundo escondido que no te habías dado cuenta, que a lo mejor ciertas claves de tu casa y de tu vida están partiendo de esa esquina en la que nunca te habías fijado. Pues como que sus novelas me dan a mí esa sensación. Os voy a contar la sinopsis, os voy a contar de qué va el libro, ¿vale? Este libro tiene mucha relación con el mundo del teatro y la performance. Y de hecho te va a transmitir, o a mí al menos la lectura me ha despertado muchas preguntas que me han interesado y que me hacen mucho ruido en la cabeza. Como os decía, la novela tiene mucho que ver con el teatro, pero a ti te va a hacer pensar esa novela sobre hasta qué punto constantemente todos nosotros estamos actuando. ¿Es siempre lo que tú piensas, cómo tú eres en soledad, cómo te comportas por fuera? ¿Hay algún tipo de círculo, personas con las que puedas actuar tal cual, sin un filtro, sin una imposición social, sin un condicionante? Pocas veces, ¿no? Creo, en realidad. Y la cuestión es que tenemos ya todo esto, este actuar en sociedad, el formar parte como individuos de algo más grande tan naturalizado, y lo hemos vivido tanto desde pequeños, que realmente no es una cosa que nos preguntes, lo tenemos ya, este chip que cambia constantemente entre nosotros. Tú sabes cómo tú te comportas en el trabajo, cómo estás cuando estás con tu familia, cuando estás con tus amigos, cuando estás en una primera cita o cuando estás delante de una cámara, por deciros, ¿no? Creo, por salud mental, es bueno conseguir que la base sea la misma y que no tengas que estar poniéndote caretas constantemente y estar fingiendo constantemente, y que haya dos tus como mínimo, si no hay gente que tiene 5 o 7 yos, pero siempre hay un punto de actuación o de fingir o de adaptarnos, ¿no?, al medio, porque parece que fingir y actuar tienen un componente negativo, mientras que si dices, no, claro, nos adaptamos a cada una de las situaciones. Me adapto a si estoy conociendo a mis suegros, a si estoy reencontrándome con mis amigos del colegio, ¿eso es ser humano? Puede ser, bueno, ¿es ser humano o es lo que hemos dicho que por convenciones sociales tiene que ser humano para que funcionemos como sociedad y todo vaya de una forma relativamente armónica? Son preguntas que salen de un texto que ahí dices, cuando leáis, Laura, esto no tiene nada que ver. Bueno, a mí me ha llevado aquí. Además, tengo que decir que se me encadenan las lecturas, y a lo mejor estoy aquí también reflejando pensamientos de otras novelas que he leído. Este verano, que he estado leyendo mucha literatura japonesa, esta idea de la división del yo está muy presente también en la literatura japonesa. Por ejemplo, en Murakami, si leéis La ciudad y sus muros inciertos, si leéis El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, por ejemplo, entre otras de sus obras. He estado leyendo a Mishima, Confesiones de una máscara. Si leéis a Dazai, El indigno de ser humano,
está todo el rato esta misma idea que nos persigue, ¿no? Como sociedades y como culturas y a través del tiempo y el espacio siempre parece que estamos en las mismas. ¿Qué pasa? Que aquí Keiti Kitamura nos lo habla de una forma completamente diferente porque, y ahora sí, allá va la sinopsis, tenemos a una protagonista que es una mujer, actriz, de una edad, la edad madura me parece una cosa terrorífica, pero no dice su edad que recuerde. Está más cerca de la jubilación que de sus 20 años, pero bueno, que como que todavía le quedan cositas por hacer, desde luego. Y por un lado nos va a hablar, yo creo que de fondo, pero está presente, de este edadismo, estos problemas que tienen las mujeres cuando envejecen en el mundo del teatro y de la actuación, por ejemplo, pero que creo que es extrapolable a muchos otros campos para encontrar trabajos, para encontrar papeles y demás. Y nada, ella tiene una carrera bastante larga a sus espaldas y está en una obra en el teatro en este momento, tal. Curiosamente, esta protagonista, que además va a ser nuestra narradora, es una narradora anónima. Nunca vamos a conocer su nombre y este es un tipo de contraste, esto es un juego que hace la autora que me gusta mucho porque ¿qué hay menos anónimo que un actor, no? Conocemos los grandes actores, este actor donde ha salido, este es no sé quién, tal, o sea, como que su nombre, ¿no? Es lo que aparece, el título de la película o de la actuación y luego quién interpreta. Pero al mismo tiempo también tiene sentido este anonimato dentro de este fingimiento, esta actuación máxima que estamos haciendo constantemente, en la que estamos haciendo audiciones para el resto del mundo, que no tenga nombre, porque bueno, lo importante es el personaje, ¿no? Puede ser también esta idea de, sin estar ya en el mundo de la actuación, no tengo ni idea, pero también eso que puede llegar a ser interesante, que te metas tanto en el papel, que se te recuerde tanto por un papel que tu nombre no está, sino son los personajes que fuiste. No sé, creo que por aquí también hay una reflexión interesante. Esto en el libro no es que se nos cuente, simplemente se nos deja que hay una actriz anónima. La cuestión es que todo empieza con una sensación además como casi, no sé, como de tensión, de angustia, de thriller psicológico casi, ¿vale? En las primeras páginas en las que ella está yendo a encontrarse con alguien, con un hombre en un restaurante. No sabemos ni su relación, ni qué van a hacer, ni tal, pero es todo como incómodo, ¿vale? Es todo como extraño. Se reúnen, están teniendo una conversación y va a entrar el marido de ella, les va a ver y se va a ir. Y ella se va a empezar a agobiar. Hasta aquí os cuento, ¿vale? Simplemente van a pasar una serie de cosas que van a desarrollar la novela. ¿Cuál es una de las claves de este libro? Es su estructura. La novela se divide en dos partes, primera parte, segunda parte. Y esa división es fundamental, porque cuando tú pasas de una parte a otra parte, nada encaja. Y es como si empezaras a leer otro libro, pero en el fondo no estás leyendo otro libro porque son los mismos personajes, es el mismo contexto, simplemente muchas cosas han cambiado. Y aquí empieza la locura, ¿vale? La primera parte y la segunda tienen una narración muy diferente, tienen un estilo diferente. Como os decía, a mí la primera parte me recordaba eso. Yo me sentía cerca de un thriller psicológico, ¿no? De estar siguiendo una persona y angustia, no sabes lo que está pasando, no sé, hay una tensión, ¿vale? En esa parte. La segunda parte no es que esté carente de tensión y misterio, pero está más no tanto en el libro, sino en cómo tú estás leyendo esa segunda parte después de haber leído la primera. Y preguntarte qué está pasando, ante qué estás, y la narración es un poco distinta, ¿vale? Cómo la narradora habla es diferente. Tampoco quiero ahondar más porque no quiero guiaros demasiado en este punto del libro. La cuestión es que esto es muy divertido cuando tú lo estás leyendo, tan divertido como frustrante, ¿vale? Según también el tipo de lector que seas. En el sentido de que tú puedes empezar a teorizar todo lo que quieras. O sea, yo me planteé universos paralelos, locura, enfermedad mental, juegos varios. Bueno, por deciros algunas de las teorías que así, pum, 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 a mí me venían a la cabeza que podrían ser o podrían no ser. La cuestión y una de las cosas que te va a perseguir hasta el final del libro, incluido cuando tú acabes el libro, es la relación entre la primera y la segunda parte de la novela. Cómo se relacionan entre sí, tanto en el tiempo como en los planos, están en el mismo punto, hay algo que es ficción, hay algo que es realidad. ¿Qué está pasando realmente? ¿Está pasando cualquiera de estas cosas o nada de esto está ocurriendo realmente? Un poco así, ¿vale? Además, toda esta sensación de tenerte desubicado, frustrado y confundido viene muy de la mano de nuestra narradora. La narradora tú ves muy pronto que es una narradora no fiable.
No digo necesariamente que nos quiera engañar a nosotros que la estamos leyendo, la estamos escuchando, como esté escrito el libro, como desde donde tú lo leas. La cuestión es, ella deja muchos vacíos, hay muchos puntos ciegos en la narración que los tenemos porque ella no nos lo cuenta a propósito. Y luego hay otras cosas que ella no nos las cuenta porque no las sabe, porque al final es una narradora en primera persona y al final todo narrador en primera persona es un pelín no fiable, pero este es más no fiable al uso, en el sentido de que tú ves claramente que hay una discrepancia entre lo que podríamos conocer como la realidad y lo que ella nos está contando, ¿no? Su filtro es importante y por eso a ti te hace dudar, ¿no? Y como comentaba, no es necesariamente que nos mienta, pero su personalidad a veces también es como que si se pusiera unas gafas que le hacen ver solo así. Vais a ver que es una protagonista muy egocéntrica, es muy gris, es muy incómoda, o sea, cae mal. A mí, desde luego, me caía fatal. Y eso le hace no darse cuenta de lo que está pasando realmente a su alrededor y lo que está pasando en su vida. Y eso va a ser genial porque a ti como lector te va a hacer plantearte muchas cosas cuando terminas el libro de ¿pero y esta escena? Y esto otro, y volver atrás y pensar en cada uno de los personajes secundarios que aparecen, porque al final todo el mundo es secundario menos ella, por mucho que a lo mejor pueden estar moviendo los hilos por detrás. Esto va a ser fundamental. O sea, todo lo que tú interpretes después de que ya acabes el libro y te montes tu película. Otra de las cosas que te hace no sentirte especialmente cómodo leyendo este libro es que el tiempo no es lineal. No solo que tenemos estas dos partes que no sabemos cómo se relacionan entre sí, sino que va a haber muchos recuerdos y mucha historia dentro de la historia. La protagonista, como os decía antes, es actriz y esto es importante y es actriz de método. No soy yo experta ni mucho menos, pero bueno, este tipo de actuación por la cual la persona que va a interpretar un papel se convierte, ¿no?, en ese personaje y lo busca integrar en su vida para que ya no haya una actuación, sino que realmente hay una integración, ¿no?, con la persona que vas a interpretar. Y esto lo hace mucho ella. Además, el teatro está muy presente, no solo porque ella va a actuar y ella actúa en el teatro y demás, sino porque hay, si os fijáis en los detalles del libro, que como os decía está todo hecho con mucho cuidado, hay momentos en los que ella está en su casa y hay algo y empieza a inventarse una historia dentro de la historia y hay un punto en el que empieza a confundir en cierta manera o a ti te confunde, igual ella lo tiene muy claro, que es parte de su teatro, que es parte de su actuación y que es parte de su vida. Realmente hay un momento en su vida en el que no esté actuando. ¿Cuál es el momento de diferenciación? Este título, audición, ¿quién está audicionando para quién? ¿Qué está buscando? ¿Qué aquí es el marido que audiciona para ella? ¿Es el hijo? ¿Es ella audicionando para esta familia? ¿Ella consiguiendo un papel? Pregúntatelo y luego me cuentas. Igual con esto que os he contado podéis llegar a plantearos que estamos ante una novela difícil y para nada es difícil. De hecho, el lenguaje es bastante sencillo, las frases son fáciles, pero está claro que la autora busca una ambigüedad a través del lenguaje, ¿vale? En este sentido, me recordó, sin tener nada que ver, por favor, a Otra vuelta de tuerca de Henry James, que hay muchas frases que pueden significar una cosa u otra, según tú lo interpretes. Entonces, aquí vuelvo a lo del principio, yo no sé qué tipo de lector tú eres, a mí esto me fascina. A mí cuando algo me desafía un poquito, cuando me hace involucrarme, cuando me hace pensar, cuando no es una novela donde yo simplemente la leo, la consumo y ya está, sino que me tengo que dar más de mí, un extra, me parece lo más. Cuando es una novela que necesito hablarla durante 2 horas en un club de lectura para poder tener algunas ideas claves, para que de repente me hablan nuevas líneas de pensamiento, es como ¡wow! Esto es leer, ¿no? Por eso estoy yo aquí, que absolutamente divertido. Es verdad que menos mal que no todos los libros te exigen tanto, pero de vez en cuando encontrar uno así es como, ¡qué divertido! Entonces, bueno, mi opinión del libro, a mí me ha gustado un montón, me ha gustado incluso más que Intimidades, me ha gustado mucho el juego de teatro que propone la autora, las dudas entre realidad, teatro, todas las preguntas filosóficas, esta construcción de la identidad, este meternos, ahondarnos de lleno en una personalidad tan complicada como es la de la narradora y luego que además consigue meter todas esas cosas que os he contado en una trama muy interesante donde se tocan muchos otros temas como puede ser los matrimonios que llevan décadas juntas, las luchas de egos,
cómo la rutina y el cambio están en una puja constante, a ver cuál es el mejor. Me ha gustado mucho ver también como los puntos de inflexión en la vida que la protagonista piensa y se plantea una y otra vez cómo podrían haber sido las cosas, cómo a lo largo de nuestra vida somos muchas personas diferentes, no solo los actores, sino también nosotros, ¿no? Cuando ella piensa en cómo era antes de casarse, cómo era cuando era adolescente y cenaba por ahí con su padre, es la misma persona ella antes y después de un aborto que sufrió, cómo la vida nos va transformando y no somos como una persona lineal, ¿no? A veces te ves a ti mismo hace muchos años y te parece alguien súper marciano, que no te puedes plantear que seas tú. Entonces, todo este tipo de reflexiones que me ha despertado este libro me han gustado un montón. Además, toda esta idea de desacralizar la familia como este núcleo indestructible, donde da igual lo que pase, porque realmente nos une la sangre y el amor y eso es lo fundamental. Me encanta, eso se acabó, ¿no? Eso ya no está, eso no aplica a nuestro presente. Eso es un tema que también me ha gustado mucho. Entonces mi resumen es que es una gran novela, entiendo que esté dando que hablar en el sentido porque es una novela que tú la terminas y quieres hablar de ella y quieres comentarla y necesitas saber qué le ha parecido a otra persona. Y si te gustan ese tipo de libros, creo que esta te va a gustar mucho, bastante por lo menos, te va a hacer ruido en la cabeza y si te ha interesado más o menos lo que te he contado hasta aquí, estas claves del libro, si te han gustado, si te llama la atención, si te pica la curiosidad, lee este libro porque creo que te puede gustar mucho. Si no has leído este libro y lo vas a leer, deja aquí el vídeo porque voy a hacer unos pequeños comentarios con spoilers para las personas que ya lo hayan leído. Y allá voy, spoilers, a partir de ahora. ¿Tú que lo has leído? ¿Cuál ha sido tu interpretación? ¿Qué has hecho con esta novela? Yo la verdad que tenía muchas ideas que convivían en mi lectura y de hecho algunas de ellas tampoco las descarto especialmente, como que en la segunda parte hay un punto en el que ella está sufriendo algún tipo ya de problema de salud mental o alguna enfermedad degenerativa que le hace dudar. Yo pensaba que Hannah, ¿no? Este personaje tan misterioso, ¿qué pensáis de Hannah? Era incluso la enfermera, ¿no? En ese momento en el que salen y salen como a buscar el desayuno y la coge y la lleva de aquí para allá, cómo la meten en casa sin que ella se dé cuenta, siempre está Thomas y el hijo, como tienen allí un secreto en el que ella está fuera y piensa, realmente la están cuidando ya en casa de una enfermedad y eso me encajaba bastante. Pero, bueno, también tiene sus lagunas esa teoría. Para mí, al final, lo más simple es lo correcto, incluso en este tipo de libro. Para mí, digamos como que la segunda parte es la realidad y la primera parte es simplemente ella interpretando la obra que Xavier le ha escrito al final de la segunda parte para ella. Simplemente están... No digo que estén intercambiadas porque no necesariamente tiene que ser cronológico, pero es lo que a mí me tiene más sentido también un poco por estas dos narraciones tan distintas. Me tiene más sentido que ella sea la segunda, que ella realmente piense eso y que la primera, que tiene más esa mirada externa de Xavier escribiendo a su madre, volcando también todos sus traumas, esa madre que no le ha dado cariño, esa madre que no quiere ser su madre, que busca las excusas para no serlo. También muestra, ¿no? Ciertas cosas que vamos a ir desarrollando en la segunda parte, como esta crisis matrimonial, mientras que ella ve un matrimonio perfecto, aquello se está disolviendo. Esta escena tan extraña que hay en la segunda parte de este juego perverso sensual donde su marido Thomas de la protagonista tiene algo como chungo con Hannah y ella no se da cuenta porque es que no es capaz de ver nada que no sea ella misma. Ella que percibe a toda la gente a su alrededor, ¿no? Que está en contra de ella. A mí todo esto también de nuevo me lleva a la parte de enfermedad mental y como si todo el mundo realmente estuviera actuando para ella. Sé, tengo estas dudas, estas diferentes teorías que creo que en cierta manera se pueden dar la mano porque al final de la primera parte tenemos a ese Thomas, a ese marido que la llama y él dice que quieren hablar. No tendrá que ver al final con algo que se está mostrando en la segunda parte, o bien que él no es el marido tan perfecto, o bien que está teniendo una aventura, o bien que le va a decir que ella está enferma, no lo sabemos. Y además, por mucho que la segunda parte sí que en mi interpretación pueda llegar a ser la realidad, tiene mucho de teatral, ¿no? Y es algo que hay un montón de pistas a lo largo del libro y a lo largo de esa segunda parte donde parece que están en un teatro. Hay un momento que ella está en casa y siente que la están observando. Hay muchos juegos de luces, nota focos, hay una escena que hay un montón de luces en la casa, está todo encendido como si aquello fuera el teatro. Hay todo el rato estas dos sensaciones, estas dos cosas que están conviviendo porque realmente ella nunca deja de actuar
ni siquiera en su propia vida. Y eso es lo que también propulsa en cierta manera que Xavier escriba la obra para enseñarle a su madre, ¿no?, cómo va esto. Es muy importante también, y creo que tiene un papel simbólico dentro de la novela, en la segunda parte, esa obra, ¿no?, en la que la actriz por fin se consagra del todo, es el papel de su vida, es ella de la que todos hablan, y según se va acercando, ¿no?, el final de esta obra, cuando ya se ha extendido mucho tiempo, pero ya está, fin, punto, es cuando se empieza a mover toda la trama también en su vida personal, todo empieza a temblar y no deja de ser cuando su vida en el escenario puede llegar a acabarse, cuando también parece que su vida personal está temblando también para ella. Todo es prácticamente lo mismo, no puede llegar a separar todo esto. Además, es una persona que siempre se ha refugiado en la actuación, no necesariamente en su trabajo, sino en la actuación per se, y tiene una serie de vidas, lo que os decía antes, separadas. Ella piensa mucho en cómo su vida se dividió, cómo ella se percibía a sí misma, y entiende cómo se la percibe desde fuera cuando está cenando con su padre adolescente y ve cómo les mira, cómo es la mirada ajena ante ellos, cómo es su vida de soltera, cómo todo cambia cuando se casa con Thomas, cómo hay un antes y un después, también un antes y un después muy importante cuando ellos pierden el bebé, y cómo se enfrentan a ese trauma, a ese momento doloroso, cada uno por separado, y parece que desde ahí hay una conversación pendiente que nunca tienen y que lo que hace es separarles, aunque ellos finjan, ¿no?, con este ritual del desayuno de cada mañana, que no, cada uno realmente se ha ido por otro lado, y el libro también nos está hablando de eso, de diferentes formas, no sé. Y luego me gusta mucho porque es uno de esos libros en los que el propio texto nos va dando claves aquí y allá de cómo debemos leerlos, o pistas de cómo podríamos leerlo o interpretarlo. Por ejemplo, en la página 39 hay una frase, ¿no?, que me parece bastante importante, que dice: siempre hay dos historias que suceden a la vez, el relato dentro de la obra y el relato que la circunda, y la frontera entre ambos es más porosa de lo que podría creerse. Entonces, es verdad que la primera y la segunda parte es lo que nos está diciendo aquí. Son dos partes de lo mismo, están comunicadas, no podemos entender la primera parte sin la segunda y la segunda sin la primera. Pero sí es verdad que nosotros, salvo que te haya dado por empezar el libro por la mitad, que no es lo normal, tú nunca vas a llegar a la segunda parte sin haber leído la primera, y por tanto, en realidad, estás como ya prejuzgando ciertas cosas. Tú entiendes que la primera parte es, la verdad, te han asentado a los personajes, te los han presentado. Entonces, cuando en la segunda parte vuelves a reencontrarte con ellos, pero todo es distinto, las relaciones entre ellas son distintas, la protagonista es un poco distinta, el marido tiene otra personalidad, y dices, pero ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Igual, simplemente hay que leerlo como dos partes de lo mismo. Y de hecho, al final del libro también hay una frase importante en este sentido que dice: aquí es posible ser dos cosas a la vez, no es que haya una personalidad o una psique divididas, sino una superposición natural de una mente sobre otra mente. Así que nada, con estas preguntas, con estas ideas, con estas pequeñas reflexiones sobre mi interpretación, que para nada digo que sea la correcta, os dejo deseando que si leáis este libro, charlemos sobre él en comentarios, que me contéis vuestras teorías, cómo os hizo sentir, si os gustó, si os frustró, si lo odiaste, si es un libro que vas a recomendar a todo el mundo. Yo os animo a leerlo mucho, mucho, mucho en clubs de lectura, porque de verdad la charla es genial. Te fijas en 1000 cosas que no te habías fijado antes, y yo desde luego lo pasé genial en el club de lectura. Un saludo desde aquí a las personas que participaron porque fue estupendo. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo, que te llame la atención este libro y te apetezca leerlo y comentarlo conmigo. Te doy las gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!